Luis, vamos a ver, respecto a ese mismo tema, ¿no? ¿Qué son las cosas pendientes que no quiso hacer este gobierno, o que no pudo hacer este gobierno, pero que eran indispensables para tener una mejor situación económica, para enfrentar mejor la crisis? Fíjate que quizás valga la comparación, pero Chile, por ejemplo, ¿no? Argentina, que tiene una condición económica distinta a la nuestra, pero otros países, por decirlo de otra manera, van a enfrentar de mejor manera la crisis, quizás porque tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado. ¿Cuáles son esas que tuvo que haber tomado este gobierno para tener una mejor situación? Mira, por ejemplo, Además de la que ya mencionaba, por ejemplo, Ricardo, ¿no? un elemento que hubiera sido muy importante que se tomara fue cuando vino Juan José Dabú como representante del Banco Mundial allá en junio del año pasado y nos dijo, miren, aquí hay 500 millones de dólares, por favor, tómenlos, ¿no? Y el gobierno dijo, no, en realidad nosotros no necesitamos eso, lo vamos a pensar, etcétera. Cuando se vio la situación ya crítica en octubre, entonces el gobierno salió a buscar fondos, ¿verdad? Se le había venido diciendo, miren, hay que buscar fondos para refinanciar el 2011, hay que buscar fondos para inversión. Entonces fue bastante tardío. La presidenta del Banco Central actuó muy bien, ella había venido diciéndolo, ¿verdad? Pero no había tenido eco en el resto del gabinete del presidente Saca, incluido el presidente Saca. Y entonces lo que ocurrió fue que se retrasó mucho el solicitar los fondos al BID, el solicitar los fondos al Banco Mundial y el solicitar los fondos de contingencia también al Fondo Monetario Internacional. Ese es un elemento. Otro elemento en el que se hubiera actuado mucho más rápido, y lo dijimos hasta la saciedad todos, fue el tema de los subsidios. Y era focalizar los subsidios. Nadie decía eliminemos los subsidios. Hoy lo que están haciendo es eliminando los subsidios. Entonces tampoco, o sea, yo creo que tampoco es esa la forma de proceder, como que sea una venganza en contra del pueblo por lo que hizo, porque no eligió el mismo partido de gobierno, etcétera. Entonces yo creo que lo que se necesita es mucha madurez en este momento y salir realmente a decir, bueno, hoy vamos a focalizar, pero no vamos a eliminar. ¿Y en el tema fiscal ves que pudo haberse hecho algo distinto a lo que se hizo? Yo creo que en el tema fiscal se debió de haber sido más previsor con el gasto. Si tú ves el gasto en enero, por ejemplo, de este año comparado al enero del año pasado, creció en 24%. Entonces, yo creo que el gobierno siguió gastando como que era la misma circunstancia del año pasado. Y por el otro lado, no accedió a fondos que hubiera necesitado, ¿verdad? Lo otro tal vez es que se debió de haber buscado una mayor ejecución y primero planificación y luego ejecución de obra pública. ¿Qué es lo que le va a pasar al próximo gobierno? Va a llegar y no hay carpetas. No hay proyectos armados, ¿verdad? Y eso detiene la inversión. Claro, tarda la planificación. Claro. Y el otro elemento es el puerto. El puerto de la Unión es una inversión millonaria que ha hecho el país y está parado ahí porque no nos hemos podido poner de acuerdo sobre la concesión del puerto. Entonces yo creo que esos son varios elementos que se han ido postergando y que se debió haber actuado de una manera diferente en ellos y estaríamos tal vez no en otra situación absolutamente, pero no tan grave Luis, como ahora. Antes de ir a la pausa, ¿por qué se da esto? O sea, no creo yo que no haya, por ejemplo, en el equipo económico del gobierno, ¿no? Esa visión que tú estás diciendo, esa situación de haber planificado, haber ejecutado estas situaciones, de profundizar un poco más en el tema fiscal, etcétera. ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por cuestiones políticas realmente? Yo quisiera pensar que las personas con las que en algún momento con diferentes sectores platicamos, como el secretario técnico, como el mismo ministro de Hacienda, el ministro de Economía, sí tuvieron, la presidenta del Banco Central, todo esto en mente. Pero a mí, mi impresión, después de ver algunos casos, es que la toma de decisión estaba concentrada y está concentrada en un núcleo muy pequeño alrededor del presidente de la República. Y ese núcleo no comprendió, no tiene la capacidad de comprender la situación económica del país, ni lo que venía, ni lo que estaba sucediendo. Eran más políticos que economistas. Correcto. Por decirlo de alguna Entonces manera. ellos tenían otra agenda totalmente y descuidaron totalmente la parte económica. Entonces, de repente, a partir del 16 de este mes de marzo, resulta que hoy sí estamos en crisis, ¿verdad? Pero aún el presidente sale diciendo ahora, mira, estamos en crisis, pero no tanto, ¿verdad? Porque no sí, vamos a llegar a recesión, ¿verdad? Por ejemplo, dijo, vamos a crecer 1 punto no sé cuánto por ciento. Al 0.5, dijo él. Y dijo que no hay que contaminarnos con este ánimo de crisis. Claro. Y lo que tratando pasa de es que bajarle el perfil, obviamente, a la situación que está enfrentando el país. Y uno tiene que ser realista. Lo primero que tiene que decir es, esta es la situación. Porque según la magnitud de la situación que tengas, así son las medidas que tienes que tomar. Bueno, hacemos la primera pausa comercial. Hay algo interesante que lo vamos a analizar esta mañana con Ricardo y con Luis. Por ejemplo, este guiño que está haciendo, de ojo que está haciendo Mauricio Funes con el gobierno de Brasil, ¿no? Que
Entiendo que lo que no se pudo haber conseguido con préstamos internacionales, como tú dices, con organismos financieros internacionales, podría encontrarse en Brasil, o podría Brasil ser, digamos, el sustituto de esta situación. Leí algo sobre eso este fin de semana, que decía que el gobierno de Brasil podría prestarle plata al salvadoreño. Hay que ver en qué condiciones también y hacia dónde tiene que reorientarse cualquier dinero que venga aquí al país. Volvemos en breve. Bueno, estamos de regreso, quédese con nosotros, más adelante vamos al enlace con la Radio 102.9 y también vamos a leer los correos que usted nos puede escribir a romeolemus@tecnovision.com.sb. Ricardo, a ver, tú una pausa comercial antes de ver de dónde puede salir la plata, siempre nos preguntamos eso, de dónde viene la plata. Ahora, tal como lo decía Luis un poco en la pausa, es complicado, por ejemplo, una situación económica como la que estamos viviendo en este momento, hablar de más impuestos, el predial, etcétera, o hablar de reforma fiscal, ¿no? Cuando la recaudación ha venido hacia abajo. Pero antes de eso, fíjate que tú en la pausa mencionabas el tema de esta comisión multidisciplinaria que se mencionó, que la cual tú fuiste parte, donde había una serie de recomendaciones y medidas para tratar de enfrentar la crisis. Precisamente se formó por eso, ¿no? Para enfrentar o para que se le recomendara al Ejecutivo algunas medidas. Antes de pasar al otro tema de dónde se puede sacar la plata. Vamos a ver, Ricardo, ¿cuáles eran como las medidas así, digamos, más importantes que ustedes en ese momento plasmaron y que no se han puesto en marcha? ¿Tú recuerdas alguna? Mira, de las 61 medidas Ajá. que se entregaron, únicamente se echaron a andar las medidas relacionadas con el sector agropecuario, la parte de la Defensoría del Consumidor y algunos aspectos relacionados con Fosalud y Red Solidaria. Pero toda la parte importante para poder ver el problema energético, el agilizar la inversión pública, quitar todos los mecanismos que están de burocracia, que están impidiendo la ejecución de la inversión, aspectos relacionados con los medicamentos, los problemas en los sistemas de salud, la parte tan importante que era el diálogo social para el empleo y la productividad del país. En fin, hay una serie de medidas que se dieron que lastimosamente no se tomaron en cuenta y que en este momento es urgente un entendimiento importante entre los sectores productivos, porque lo importante es cómo cuidamos los empleos que ya están, mantener el empleo, ayudar a mejorar las condiciones de la productividad, y creo que en este momento subir impuestos sería un error muy grande. Yo creo que en este momento el camino es tomar deuda, pero antes haber realizado un acuerdo nacional sobre primero en qué gastar. O sea, orientar y priorizar el gasto a donde realmente lo necesita más el país, la población más vulnerable, en los aspectos sociales, el incentivar la productividad, la producción en el país, la inversión pública, que eso ayuda a dinamizar la economía. Ricardo, ¿y ese acuerdo nacional no existe? ¿Ya? No existe, y eso es lo que urge hacer. Por ejemplo, el acuerdo entre los trabajadores y los empleadores en materia de cómo mantener los empleos, de la situación del salario, de la situación del crédito para las empresas, que esto es algo que ya debería, pero platicábamos con Luis, si el gran problema que vemos en este momento es una ausencia de liderazgo. No miramos por ningún lado liderazgos fuertes que estén tomando decisiones ya y no esperar hasta que entre el próximo gobierno. O sea, no se quiere complicar este gobierno, ¿no quiere decir ya? No, pero yo creo que ya el gobierno... ¿Pero liderazgo de parte de quién exigiría? De los diferentes sectores, en los partidos políticos, en los sectores empresariales, en el mismo gobierno. Pero muchas de estas medidas, Ricardo, son decisiones de partidos políticos, de empresarios o del Ejecutivo. Yo creo que es de todos, porque por ejemplo, una de las medidas que tiene que tomarse es, miren señores, aquí, ¿a dónde vamos a orientar el gasto? ¿De dónde vamos a venir con los ingresos? ¿Cuánto es lo que nos podemos y nos debemos endeudar? Y por ejemplo, una noticia a mi juicio muy positiva es que la visita del presidente electo a Brasil, el presidente Lula le ha dado muestras de apoyo para obtener cooperación y algún tipo de financiamiento. Yo creo que el mensaje que el presidente Obama ha mandado a la región,
y este día es muy importante, la reunión en Costa Rica con el vicepresidente de los Estados Unidos, es que Estados Unidos ha mostrado una preocupación y un interés de tratar de ayudar al deterioro de las economías en Centroamérica con el aumento de la pobreza, del desempleo. Quieras o no, la misma situación de la economía americana nos golpea fuertemente a nosotros. El desempleo en los Estados Unidos, que ya rebasa tasas del 8%, es mucho mayor en la parte del empleo hispano. Entonces, creo que Estados Unidos puede ser un apoyo importante para este momento de